financiero. Le hago esta pregunta, ¿por qué el gobierno presume como si fuera un logro pues, de esta administración pues, la cantidad de remesas que están ingresando a nuestro país, cuando finalmente pues, son millones de mexicanos que no encontraron una oportunidad en el país donde nacieron y pues tuvieron que irse a Estados Unidos o algunos a otros países? Pero pues es un logro más bien de los paisanos que están en Estados Unidos principalmente, digo, México, el gobierno que tiene que ver ahí, ¿no? Bueno, mira, buenas noches y gracias por la invitación. Quizás lo único que habría que agradecerle a este gobierno es de que no se le aplica el impuesto sobre la renta a estos ingresos que reciben las familias por remesas, porque al ser un ingreso en efectivo debería causar un impuesto sobre la renta, como cualquiera de nosotros cuando obtenemos un ingreso. Entonces, lo único que habría que agradecerle es que no les aplique el impuesto sobre la renta. De ahí a que el gobierno le estemos agradecido porque fomente la llegada de remesas, está bastante lejos, porque no es el gobierno quien fomenta la llegada de los productos del trabajo de los mexicanos que están en el exterior. Son las necesidades también de las familias que están aquí en México quienes le piden a sus familiares que están fuera del país que los ayuden y que los ayuden pronto porque o están en la informalidad o no les alcanza porque están entre los 2.4 de millones de personas que declaró el Coneval como pobreza laboral, que no les alcanza el ingreso familiar ni el del trabajo para comprar la canasta alimentaria. Entonces, desde luego, por una parte, celebrar que el gobierno no cobra el impuesto sobre la renta, pero nada de que el gobierno esté haciendo algo por atraer esas remesas familiares. Profesor Raimundo, para dimensionar un poco lo que es este dinero, porque el presidente anunció que muy probablemente a finales de este año alcanzamos los 60,000 millones de dólares de remesa. ¿Cuánto es ese dinero? Creo que es la mitad, o a lo mejor más de la mitad, que el total de recursos que utiliza el gobierno pues en todo un año, ¿no? No es así. Mira, si multiplicamos sin conceder el margen de intermediación, 60,000 millones de dólares a 20 pesitos da 1 billón con B, 1,200,000 millones de pesos. Pero de ello los intermediarios financieros se llevan entre un 5 y un 6%. Vamos a dejar lo que queda en 1,050,000 millones de pesos. Eso representaría una octava parte del presupuesto de egresos de este gobierno para el 2023, que será de 8.3 billones de pesos. Representa esto la segunda fuente más importante de ingresos, tan solo después de lo que son los flujos por servicios de alojamiento temporal y turísticos. Es la segunda, está por encima incluso de inversión extranjera directa y de la exportación de barriles de petróleo. Así que activa el consumo privado en el mercado interior, tal como estaba en esta cápsula que presentaron ustedes, de familias que reciben dinero para levantarle otro cuarto a la casa, para arreglar hidráulicamente o para incluso completar para la despensa familiar. Se activa el mercado interno. Ahora, analizándolo por otro lado, por otro ángulo, ¿qué pasaría si no ingresaran esos libres 50,000 millones de dólares? ¿Qué pasaría con México? ¿El peso estaría más arriba? ¿La inflación estaría más arriba, más inflada? ¿Qué es lo que sucedería si no ingresara esa cantidad de dinero? Sí, mira, sin duda, si no imaginamos, sino que revisemos las cifras que tiene el Banco de México de 197,000 millones de dólares acumulados en reservas internacionales, bueno, pues toda esta entrada de remesas, lo que hace el Banco de México, compra esos dólares y entrega pesos a cambio a través de los intermediarios financieros. Entonces, sí contribuyen estos más de 58,000 millones de dólares en un año que llegarán este 2022 a incrementar las reservas internacionales. Al incrementar las reservas internacionales, se aprecia el peso, es decir, se mantiene más estable, por lo que se demanda de dólares queda satisfecho con las entradas de petróleo, con las entradas de turismo, con las remesas, con inversión extranjera. Todo esto contribuye a la estabilidad del tipo de cambio. Si no entraran esas remesas, no habría negocio para los intermediarios financieros que hacen y favorecen las transferencias electrónicas. Y tampoco, a través de las remesas, pues habría esta derrama que hay no solamente en el consumo de gasto final, sino incluso de materiales, por ejemplo, de construcción. Pero finalmente, digamos, al ciudadano común, ¿le afectaría si no existieran estas remesas? Oh, claro, no, sí, imagínate,
tendríamos por una parte más migración, es decir, más familias mexicanas que teniendo parientes en el extranjero no se van a alcanzarles allá en el lugar donde se encuentren porque reciben esas remesas. Si no tuviéramos esas remesas, habría más migración de familias mexicanas hacia el exterior y habría muchísima más pobreza. A ver, le hago esta pregunta porque ha levantado como pues algunas especulaciones, pues muchos sobre todo economistas incluso han dicho pues como en un momento digamos de pandemia, de crisis económica, de recesión también en los Estados Unidos, ¿por qué se ha aumentado la cantidad de remesas a nuestro país? Y entra la pregunta si acaso el crimen organizado no estará lavando dinero a través de estas remesas. Mira, obviamente serían pruebas infundadas, te lo voy a decir por qué. Porque todo hay una cuenta de origen y una cuenta de destino. Son transferencias electrónicas que dejan huella. Entonces, las autoridades y la regulación en México, a través de las leyes para prevenir el lavado de dinero y financiar el terrorismo, prevén que los bancos mensualmente están enviando información por operaciones atípicas. Es decir, si Leonardo recibe 1 o 2 remesas al mes desde hace 4 años y de repente hoy estuviera recibiendo Leonardo 8 o 10 remesas, esa es una operación atípica que el banco, tendría que reportarle a la unidad de inteligencia económica para revisar tu cuenta, Leonardo. Yo sé que no es así, pero podría ocurrir. Entonces, mira, son especulaciones que se lave dinero, sí son especulaciones, pero nada que no se pueda investigar, sobre todo habiendo voluntad de hacerlo por parte de la propia Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y además, bueno, pues los brazos que tienen obviamente para perseguir esto, repito, porque todo deja huella electrónica. Yo en lo particular no me sumaría a esas especulaciones de que es lavado de dinero proveniente del narcotráfico. A ver, también le hago esta pregunta. ¿No es como muy riesgoso estar dependiendo, digamos, como mexicanos o nos estemos acostumbrando como gobierno a estas remesas? Porque, bueno, pues finalmente también las remesas creo que dependen mucho de cómo vaya avanzando o no la economía de los Estados Unidos. Mira, más que acostumbrarnos a que lleguen, es que el 1.800.000 familias, 1.800.000 que reciben esas remesas, no es que tuvieran que dejar de acostumbrarse a dejar de recibir la remesa, sino que además pasarían a la pobreza extrema al no poder cubrir ni siquiera la canasta alimentaria, el tener obviamente condiciones de pauperización y de pobreza que deteriorarían su nivel de educación, de salud, etcétera. Las remesas resuelven muchos de los problemas de bajos ingresos en familias que han visto ir a sus hijos, a sus hijas, esposos, esposas, etcétera. Ha roto incluso familias, la migración. Y la verdad es de que, mira, las remesas le hacen bien a nuestra economía porque sustituyen, entre otras cosas, el ingreso que no se puede generar por una economía que crece mediocremente sin generar puestos de ocupación para todos estos que reciben las remesas familiares. Pero pues ya nos volvimos dependientes, ¿no, profe? Os digo, de alguna u otra manera. Hay una adicción, al final de cuentas, porque cuando tú escuchas al presidente que dice, es que estos mexicanos luchadores están ayudando mucho al país, entonces estás demostrando tu incapacidad para decir que no has hecho lo suficiente por detener, número uno, esa migración y segundo, de crear las condiciones, los incentivos para que estas familias que, número uno, reciben las remesas tengan fuentes de ingreso producto de la actividad productiva y número dos, que salgan de la pobreza. ¿Puede ocurrir que en algún momento estas remesas que han venido bollantes durante esta administración, por la razón que sea, se vayan para abajo? Porque eso nos va a afectar como país. ¿Hay esa posibilidad? Sí, mira, siempre y cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, de donde se recibe el 97% de las remesas, por ejemplo, ocurriera lo que ocurrió en el confinamiento o lo que ocurrió en la recesión del 2009, es decir, que la actividad económica en Estados Unidos baje en la ocupación en la industria de la construcción, en comercio, en servicios, donde miles, millones de mexicanos generan esa fuente de ingreso que les permite enviar este envío de remesas a sus familiares aquí en nuestro país. Entonces sí, claro que sí. Si algo desafortunado ocurriera, por ejemplo, en el 2023 con la economía norteamericana, que tanto, pues ya advertimos que va a sufrir un frenón,
sí van a bajar los envíos de remesas porque la fuente de ingresos de esos mexicanos pues empieza a bajar en número de horas. Lo que yo tal vez no acabo de entender, profesor, a lo mejor más una duda personal, ¿por qué están aumentando estas remesas si las economías, pues con la pandemia en Estados Unidos y en el mundo, pues se tuvieron una contracción importante? Mira, lo que ocurre es de que quienes envían remesas desde Estados Unidos no son solamente mexicanos que pudiera pensarse que están en condiciones de ilegalidad. No, 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 no. Hay una cantidad muy importante de mexicanos que tienen su green card, su residencia permanente, que tienen invitaciones de trabajo, que están obviamente recibiendo, incluso por parte del gobierno americano, recibían hasta hace 6 meses estas ayudas de renta, de pago de colegiaturas, para el transporte público, toda la ola de apoyos que hubo del gobierno norteamericano a residentes en los Estados Unidos. Entonces, eso les permitió, pues, obviamente, entre otras cosas, pagar sus propias deudas allá, pero también enviarle en carácter de urgente a sus familiares acá en México los apoyos que no recibieron esas familias aquí en México. Y me imagino que también obedece pues a la profesionalización de los mismos mexicanos, es decir, los mexicanos que están ahora no son los mismos de hace 50 años que iban nada más a la pizca, digamos, y bueno, pues los hijos a la segunda o tercera generación ya se han ido profesionalizando, evidentemente, pues los ingresos y las prestaciones son mayores, ¿no? Claro, se han caído calificando, como yo te mencionaba, son residentes que tienen su permiso por 10 años, por ejemplo, con la Green Card para estar en los Estados Unidos. Si se portan bien, pagan impuestos, se comportan, siguen el orden que se prevé que ocurra en Estados Unidos, pues obviamente reciben el trato también fiscal que corresponde a sus ingresos y tienen forma de generar un remanente para enviar a sus familiares fuera de los Estados Unidos. Estamos leyendo que el promedio de envío de remesas son 385, 390 dólares, pues son más de 7,000 pesitos, pues es a veces mucho Sí, más que lo que reciben muchas familias o mexicanos, ¿no? pero fíjate, esto es muy interesante, ¿eh? Llegaron en este mes de octubre a casi 14 millones de envíos. 14 millones entre 1.8 millones de familias en México. ¿Qué te dice eso? Que cuando menos cada familia recibe 2 remesas al mes, 2 envíos al mes, cuando menos. Es decir, casi 800 dolaritos al mes recibe una familia acá en México. No es que reciba al mes solamente una remesa de 385, 95 dólares. Ese es el promedio por envío. Pero hay obviamente, con los datos propios del Banco de México, forma de obviamente cruzar los datos y determinar que entre 2 y 3 envíos por mes reciben esas familias. Pues entonces hay que agradecer mucho, no al gobierno, a los migrantes por este esfuerzo que están realizando y por estar ayudando a tantas familias mexicanas, ¿no? Así es, sobre todo porque, repito, activan el mercado de consumo interno, el consumo de electrodomésticos, el consumo de bienes patrimoniales, como son pues el completar para un enganche para un automóvil, el completar para el enganche de una casita, de un terreno. En eso es en lo que se traducen también esos envíos de remesas. Pues muy bien, muchas gracias por haber aclarado nuestras dudas. Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias, profesor. Bueno, los hogares del interior del país son quienes más reciben las remesas. Salvador María tiene más de 40 años enviando dinero desde Estados Unidos a su familia que vive en Guadalajara. Es uno de los 4.9 millones de hogares de México, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que recibe remesas, las cuales han servido para el pago de renta, servicios y medicinas. En la actualidad mando 100, 50, que como vaya pudiendo nada más para los gastos de la casa. Pero no he dejado de mandar desde que me vine porque le mandaba a mi mamá cuando estaba enferma, le mandaba, y luego después murió mi mamá y luego siguió mi papá para pagarle la renta, para su comida. De acuerdo con Luis Alberto Güemes, profesor de la Universidad Panamericana, son principalmente los hogares fuera de las capitales los que se ven favorecidos con este apoyo. Sobre todo en las poblaciones del interior del país, es muy evidente ver la inversión en casas habitación, la inversión en tierras de cultivo y la inversión en electrodomésticos.
De enero a septiembre en el país se han recibido 42.964.8 millones de dólares en remesas, de acuerdo con datos de Banjico. En 2021 se recibieron 51.585.9 millones, siendo Jalisco el estado con mayor captación con más de 5.000 millones, seguido de Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Y es que además del gran impacto que tienen los hogares, en la macroeconomía también se ve reflejada su importancia. Tiene un efecto brutal en la economía mexicana. Basta decir que si no tuviéramos esos 50,000 millones de dólares al año que nos mandan nuestros connacionales, bueno, seguramente el tipo de cambio peso-dólar estaría mucho más arriba de lo que vemos hoy. Es por ello que las remesas se han convertido en uno de los pilares importantes de la economía, ya que para miles de familias mexicanas se han convertido en el soporte de su hogar. Dalia Rojas, Mega Noticias.